Hola a todos, saludos cordiales. Vamos a iniciar la clase de hoy conociendo un poquito más acerca de las técnicas que pueden utilizarse dentro del tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno de estrés postraumático. Y pues como vemos acá, esta es la presentación que vamos a estar, con la cual nos vamos a estar ayudando el día de hoy. ¿Ya? Para empezar a tratar el trastorno de estrés postraumático hay cuatro estrategias de tratamiento que quiero que veamos. Y estas estrategias pues están basadas en ciertas teorías que logran explicar el trauma y la ansiedad. Estas teorías son la teoría del aprendizaje, la teoría del procesamiento emocional, la teoría del procesamiento de la información y la teoría del EMDR. Cada una de estas teorías nos va a dar una estrategia de tratamiento para poder nosotros afrontar y ser capaces de tener intervenciones en un trauma. ¿Sí? ¿Cuáles son estas técnicas que nos dieron estas teorías? La técnica para controlar la ansiedad, las técnicas de exposición, la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia de reprocesamiento y desensibilización por medio de movimientos oculares de la EMDR. ¿Ya? Vamos a empezar a conocer un poquito de cada una de estas y pues vamos a iniciar con el aprendizaje. Para nosotros poder conocer qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista cognitivo y conductual en el trastorno de estrés postraumático, tenemos que comprender de dónde viene el trauma, tenemos que comprender de dónde viene la ansiedad. Y para eso vamos a ver la teoría del aprendizaje que nos explica de dónde viene la ansiedad. Si ustedes logran ver acá, nosotros tenemos un esquema que es específicamente el del condicionamiento clásico en las primeras tres filas y luego cómo funciona con el condicionamiento operante. Entonces nosotros tenemos arriba que el trauma causa miedo, la situación de trauma causa miedo, pero no el trauma, lo que se vivió, no el trauma, todo lo que hubo alrededor, sino el trauma entendido como ese dolor tan intenso que causa la situación físico y emocional o como esa situación cercana a la muerte. Porque tanto este dolor como esta situación cercana a la muerte son nuestros estímulos incondicionados que van a causar una respuesta incondicionada de miedo. Pero supongamos que en esta situación en particular el trauma o el evento traumático fue un accidente de automóvil o un accidente de carro. Como el trauma se dio en el carro, tanto el trauma que ya causaba la respuesta incondicionada de miedo, puesta con un estímulo neutro, que en este caso sería el carro, van a causar esa misma sensación de miedo. Y como la experiencia es tan fuerte, el carro a partir de ese momento que se va a volver de un estímulo neutro que era antes a un estímulo condicionado ahora, va a causar una respuesta condicionada de miedo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el trauma nos va a causar ansiedad, nos va a causar miedo y el lugar donde se originó el trauma nos va a causar ansiedad y nos va a causar miedo porque así nosotros lo aprendimos por medio del condicionamiento clásico. ¿Sí? Pero porque también entra en juego el condicionamiento operante. Porque después del trauma nosotros nos vamos a acercar a un carro y como el carro me va a recordar a la experiencia traumática, entonces yo voy a escapar del carro y escapando del carro escapo del miedo también. Entonces, ¿qué pasa cuando yo escapo del miedo? Por medio del condicionamiento operante y específicamente por medio del reforzamiento negativo, yo dejo de sentir miedo, yo dejo de yo escapo de ese miedo y como ya no lo estoy sintiendo, me siento tranquilo. Como ya no estoy cerca del carro, me siento tranquilo. Entonces, esta conducta de escape, esta conducta de evitación es autoperpetuante de la respuesta de miedo y de la respuesta de ansiedad. Por eso es que las personas cuando tienen un trauma es muy difícil que logren después quitarse ese miedo, porque las mismas cosas que ellos tratan de evitar o de los mismos lugares y situaciones que tratan de evitar son las que permiten que este miedo se siga acumulando y que este miedo se siga dando. Y es así como la teoría del aprendizaje explica estas situaciones de ansiedad, de miedo y de trauma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros sabemos que un estímulo condicionado como el carro va a causar una respuesta condicionada de miedo, entonces lo que nosotros podemos aplicar son las técnicas para el control de la ansiedad y allí donde ustedes logran ver esas X de color rojo, lo que estamos haciendo es eliminar la ansiedad
¿Por medio de qué? Por medio de inoculación del estrés, por medio de relajación. Por ejemplo, porque lo que buscamos en esencia en este tipo de técnicas es eliminar la respuesta que nosotros tenemos condicionada en este momento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros empezamos a utilizar técnicas de inoculación del estrés o relajación, la respuesta de miedo ya no se va a dar. Entonces la persona va a poder entrar a un carro, manejar un carro, porque ya tiene las técnicas para controlar la ansiedad y estando en el carro va a estar en relajación. Por lo tanto, esta persona va a aprender eventualmente a ya no tener miedo. ¿Sí? Entonces, una primera forma de trabajar con el trastorno de estrés postraumático es con las técnicas para el control de la ansiedad, porque recordemos que al final de cuentas un trastorno de estrés postraumático lo que causa es ansiedad. ¿Sí? Pero pues también tenemos otras opciones como la teoría del procesamiento emocional y las técnicas basadas en ese procesamiento, que también están basadas de cierta forma en el condicionamiento clásico, pero que se agrega también algo al procesamiento emocional al momento del tratamiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Seguimos viendo el mismo esquema, pero ahora nuestras X están en lugares distintos. El trauma, al ser incondicionado, esta sensación de dolor y miedo o esta sensación de perder la vida y miedo, estas no se condicionaron, entonces estas van a seguir pasando. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de ver y motivar a nuestro paciente para que mire es que el trauma sí va a causar miedo y eso pasa de forma incondicionada, pero que, por ejemplo, el carro no es parte del trauma, se asoció al trauma por condicionamiento clásico, pero el carro no es el trauma. ¿Y cómo va a darse cuenta esta persona de que no es el trauma? Por medio de las técnicas de exposición. ¿Cómo cuáles? Las técnicas, por ejemplo, de inundación, la exposición prolongada y algunas variantes de la desensibilización sistemática. ¿Qué es lo que van a crear estas técnicas? Estas técnicas en esencia exponen al paciente al estímulo condicionado y en el ejemplo que estamos manejando es un carro. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se expone al carro y como se va exponiendo gradualmente va a llegar a un punto donde él se va a dar cuenta que el carro no es lo que causa miedo, el carro no es lo que causa ansiedad, sino fue el evento traumático, la situación traumática, el dolor o la experiencia cercana a la muerte, lo que causan esa ansiedad y lo que causa ese miedo. Por lo tanto, en nuestro esquema de acá, si ustedes logran ver las X, lo que se busca es que la persona, al exponerse al estímulo condicionado, el carro, entonces se habitúe a esta respuesta de ansiedad o miedo y por medio de esa habituación la persona vaya extinguiendo ese miedo y esa conducta de evitación porque se va a dar cuenta que no hay razón por la cual tenerle miedo al carro. El carro no fue el accidente, el carro no fue el que le causó el dolor, el carro solo fue la situación que estaba en ese momento o el factor que estaba en ese momento añadiéndose a la situación traumática. Pero si ustedes, por ejemplo, han conocido a personas que han sufrido de este tipo de accidentes automovilísticos, ustedes podrán ver cómo estas personas se van alejando de los carros, van evitando los carros, van evitando las carreteras donde estuvieron y van evitando otras cosas que están relacionadas con el accidente. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de técnicas? Nosotros los exponemos ante el carro, ante la carretera, ante las otras cosas que puedan recordar el accidente para que se den cuenta que no fue el carro lo que causó el accidente, no fue la carretera lo que causó el accidente, no fueron estas otras situaciones lo que causaron el accidente. Y como no fueron estos los que causaron el accidente, entonces por medio de la respuesta de extinción, que es lo que buscamos aquí, la persona dejará de sentir miedo, dejará de tener esta respuesta de escape o de evitación y entonces al momento de confrontar ese miedo por medio de la exposición graduada a los estímulos condicionados, entonces la persona va a olvidar ese miedo o como se dice, a extinguir ese miedo.
las técnicas también del procesamiento de la información, la terapia del procesamiento de la información, es una terapia bastante elaborada y está basada en la teoría del procesamiento de la información. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de la teoría del procesamiento de la información y luego ya nos vamos a orientar hacia su tratamiento y hacia los objetivos del tratamiento. En una situación normal, si nosotros empezamos desde arriba en este esquema, las personas vivimos experiencias agradables o no agradables, situaciones buenas o malas, y tenemos estas situaciones y luego nuestro cerebro las codifica, las organiza, las almacena y las recupera en el momento en el que nosotros queramos recuperarla. Pero todo esto que pasa aquí, la situación, codificación, organización, almacenaje y recuperación, pasa ante la vista o la supervisión, llamémosle así, de las creencias nucleares o esquemas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una creencia nuclear, por ejemplo, como la creencia en el karma, donde si las personas son buenas, le pasan cosas buenas y si las personas son malas, les pasan cosas malas, entonces en una situación como que yo me gradué o gané mi privado, por ejemplo, entonces yo voy al privado, yo gano el privado y yo me siento bien porque yo soy una persona buena y como hice cosas buenas como estudiar, como esforzarme y así, etcétera, etcétera, entonces yo merezco estas cosas buenas. Como esa situación está de acuerdo a mis creencias nucleares, mi cerebro logra codificarla, organizarla, almacenarla y recuperarla en el momento que yo quiera recuperarla o en el momento que sea necesario para reforzar mis creencias nucleares o esquemas. Entonces, esto pasa en situaciones normales. ¿Qué pasa cuando existe un trauma o una situación de trauma o traumática? La situación traumática entra, pero en mis creencias y en mis esquemas, yo no me programo para tener situaciones traumáticas. Yo no me preparo para esto ni tengo las creencias que refuercen que yo voy a sufrir de una situación traumática. Por lo tanto, la codificación, como logramos ver esa X ahí, ya no pasa a una organización y entonces ya se vuelve un problema codificar y organizar. Por lo tanto, el almacenaje se vuelve problemático también, se vuelve disfuncional y la recuperación se vuelve disfuncional de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo creo en el karma, como yo dije anteriormente, y las cosas buenas le pasan a las personas buenas y las cosas malas le pasan a la gente mala, y yo acabo de tener una situación traumática como un accidente podría ser o una violación, que también es bastante frecuente aquí en nuestro país, desgraciadamente, entonces, ¿dónde entra esto? ¿Será que me violaron porque yo era mala o malo? ¿Será que tuve este accidente porque era mala o malo? ¿Qué es lo que pasa? Para que este evento traumático logre ser procesado dentro de nuestra información, nosotros podemos hacer tres cosas. Lo primero es, cambiamos la creencia para que sea más adaptativa a lo que viví. Se distorsiona el trauma para poder asimilarlo o se evita el afecto. ¿Qué pasa si las personas evitan el afecto? Si las personas evitan el afecto, entonces las personas tratan de evitar recordar acerca de este evento traumático, tratan de evitar sufrir por este evento traumático, tratan de bloquearlo. Pero como el afecto del evento traumático o situación traumática es tan fuerte, entonces la persona no lo puede solo evitar. Y entonces vienen estos flashbacks que son tan característicos del trastorno de estrés postraumático, donde vienen los recuerdos de ese trauma y la persona trata de evitarlos, trata de bloquearlos y entonces le vienen en cualquier momento. ¿Por qué le vienen en cualquier momento? Porque no hubo un proceso adecuado del proceso o del procesamiento de ese tipo de información en general. ¿Por qué? Porque nuestras creencias y nuestros esquemas no nos dejaron hacer todo el proceso como debería de haberse hecho. ¿Sí? Si entonces nosotros evitamos el afecto, las personas no podemos procesar bien esta información. Entonces, ¿qué más podemos hacer?
las personas empiezan a distorsionar el trauma para poder asimilarlo. Entonces, como las cosas malas le pasan a la gente mala dentro de este ejemplo, de esta creencia nuclear, si a mí me violaron, yo voy a sentir que yo lo merecía, que yo me lo busqué. Entonces yo distorsiono las situaciones en las cuales se dieron el trauma y yo empiezo a creer que de plano, como mi creencia dice que las cosas malas le pasan a la gente mala, yo soy malo, yo me lo merecía. Yo de plano estaba haciendo algo que no tenía que hacer y por eso es que esto me pasó. Lo mismo con el accidente, lo mismo con el choque. Yo de plano estaba yendo a algún lugar al que no tenía que ir. Yo estaba alejado de la fe, alejado de la iglesia, alejado de la religión, alejado de mis papás, alejado de mis principios, alejado de... Yo puedo decir un montón de cosas y entonces yo voy a modificar el trauma para que éste se acomode a mi creencia central o esquema o presunción distorsionada. Entonces no solo distorsiono, o sea, no solo está ya distorsionada la creencia, sino que después se empieza a distorsionar el trauma de la misma forma y entonces los pacientes o los clientes o las personas que tienen estos eventos traumáticos empiezan a sentir que se merecen este tipo de situaciones con este tipo de creencia. No es con todos, pero con este tipo de creencia. Aunque esta creencia de que las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas le pasan a la gente mala es una creencia que está bastante generalizada. Lo último que puede pasar y podría salir muy bien es el cambio de la creencia, pero este cambio de la creencia también podría salir muy mal, o sea, podría salir muy saludable o podría salir muy disfuncional. ¿Por qué? Porque entonces yo pienso, yo no soy una mala persona, pero esto me pasó. Y entonces esto quiere decir que yo voy a modificar mi creencia y voy a empezar a pensar que las cosas malas también le pasan a la gente buena. Porque si yo soy una gente buena y me pasó algo malo, eso quiere decir que las cosas malas también le pasan a las personas buenas. Y eso quiere decir que es probable que yo no tenga ningún control sobre lo que va a pasar en mi vida. Y esa sensación de vulnerabilidad me puede causar muchísima, muchísima ansiedad. ¿Me explico? Entonces lo que está pasando aquí con este procesamiento fallido de la información es que las personas empiezan a cambiar sus creencias a creencias disfuncionales o más disfuncionales, se distorsionan el trauma o se evita el afecto. Y entonces, ¿qué es lo que hace la teoría del procesamiento de información y especialmente la terapia del procesamiento de la información? La terapia del procesamiento cognitivo tiene el siguiente objetivo. Si uno de los casos que se da es que la expresión del afecto ya no es la misma, entonces la teoría del procesamiento cognitivo ayuda a facilitar la expresión de ese afecto. ¿Sí? Si luego se cambia la creencia o se cambia la idea, entonces otro objetivo de este tipo de terapia es facilitar también la adaptación o la asimilación apropiada de la situación traumática a la creencia ya existente o un cambio de creencia que me haga mucho más fácil la adaptación y la asimilación de la situación traumática a mi vida y poder seguir yo siendo una persona saludable mentalmente o funcional mentalmente. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, en esta terapia del procesamiento cognitivo, con esta teoría del procesamiento de la información, es la más cognitiva porque nos dice de antemano que son nuestras creencias centrales, nucleares, presunciones y esquemas las que van a hacer que yo no pueda procesar un evento traumático o un evento en donde yo lo considere que es muy fuerte para mí. Porque mis creencias, mis presunciones y mis esquemas no me preparan en la vida para eso. Y el trabajo se enfoca entonces en conocer primero esta teoría del procesamiento de la información, cómo pasa normalmente como con un proceso de psicoeducación, luego en tratar de investigar cuáles eran todas estas creencias irracionales o todos estos pensamientos automáticos que la persona tiene con relación al evento traumático, con relación a este choque, a esta violación. Entonces se le empieza a preguntar al paciente, mira, ¿y tú qué piensas acerca de lo que te pasó?
Y ahí podrían salir muchas cosas. Yo me siento vulnerable, yo siento que lo merezco, yo siento que tal vez yo me lo busqué, yo siento que estaba haciendo cosas malas y que por eso fue que me pasó, yo siento que cualquier momento que ahora vaya a salir esto me va a pasar. Y entonces los pacientes empiezan a hablar acerca de todas estas creencias, acerca de todas esas distorsiones que no permiten un procesamiento adecuado de la información. Por lo tanto, el terapeuta habla acerca de estas creencias, discute estas creencias, le permite al paciente por medio del diálogo socrático, las pruebas de realidad, la proyección en el tiempo, la prueba del continuo y todas estas otras técnicas cognitivas que ya hemos visto, que el paciente pueda por sí mismo empezar a combatir todas estas distorsiones cognitivas que esto le causó para que al final se tenga un procesamiento mucho más saludable de toda esta información. Y por último, el reprocesamiento y desensibilización por movimientos oculares. Para serles sinceros, yo no tengo ningún tipo de experiencia con esta técnica. Nunca la he utilizado, sé algunas cosas de ella, pero pues en realidad nunca la he utilizado, por lo tanto mi explicación acerca de esto no va a ser la mejor. Entonces les propongo que vean un video que es bien cortito acerca del EMDR y que son, pues la esencia de esta teoría es que los movimientos oculares laterales facilitan el procesamiento cognitivo del trauma, pero no sé cómo utilizarlos, entonces solo les dejo esta información para que ustedes la puedan ver, para que ustedes la puedan revisar y que conozcamos también un poquito acerca del protocolo básico de este reprocesamiento y de sensibilización por medio de movimientos oculares. El paciente trata de focalizarse en la situación traumática como paso número 1 en este protocolo básico, expresa cuáles son las condiciones negativas con relación a la situación, se concentra luego en la emoción de la ansiedad y luego es donde entra esta parte interesante que es el movimiento ocular rápido, porque mientras se hacen estos movimientos oculares, el terapeuta también puede llegar a presentar algunas cogniciones positivas para tratar de ayudar al procesamiento mejor del trauma. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona esto? Esto funciona de la siguiente forma. Tú tienes al paciente más o menos a unos 30, 25 centímetros y entonces tú le dices al paciente que se concentre en una situación traumática específica. Por lo tanto, tu paciente se empieza a concentrar, no sé, en el accidente, en la vez que casi perdió la vida, en una violación que haya tenido, en cualquier evento traumático que haya tenido. Entonces le pides que se concentre en eso y luego le pides que mientras está concentrándose en eso, que hable acerca de todas estas distorsiones cognitivas que esta persona tiene de este evento traumático. Todo me los merecía, todo lo fue justo, yo soy malo, entonces me lo merezco, cosas malas les pasan a la gente mala. Y entonces esta persona empieza a hablar acerca de esto. ¿Ya? Luego el terapeuta le pide que se concentre en toda la ansiedad que esto está causando en su persona y luego, más o menos a unos 25 o 30 centímetros, empieza con el dedo a hacer así. Y le pide al paciente que lo siga. Y esto es un movimiento rápido. ¿Ya? Entonces, más o menos se llega a hacer casi unas... Ay, ¿qué puedo decirles? Como unas 80 veces por minuto, pero solo se pide que se hagan 24. Entonces tú lo que tienes que tener de esas 80 por minuto es el ritmo que tienen que tener. Entonces tú vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar a 24 tú dentro de tu mente y tú tratando también de presentar ciertas cogniciones positivas para tu paciente. Eso es lo que yo conozco del EMDR y lo de los movimientos oculares rápidos debido a todas las conexiones que hay cerebrales, entonces los movimientos oculares rápidos te ayudan más en el procesamiento de la información. Otras técnicas, por ejemplo, como el tapping, que no sé si lo has escuchado, también sirve para trabajar con trauma y está basado en, por ejemplo, hacernos de esta forma. ¿Ya? Cuando nosotros estamos teniendo alguna situación que podría ser interpretada como traumática, como algún desastre natural que esté ocurriendo en ese momento, para que nosotros procesemos la información de una forma distinta, entonces nosotros empezamos a hacer este tap, por eso le llama tapping, que puede ser acá, puede ser en la frente también. Para los niños funciona muy bien, esto se llama el abrazo de la mariposa.
Y entonces lo que se les pide es que durante una situación traumática, como podría ser un temblor o un terremoto, entonces los niños tienden a asustarse mucho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues que empiecen a darse así ese tap mientras están evaluando toda la situación y mientras tú los ayudas también a evaluar esa situación. Este tapping puede darse de forma individual, puede darse de forma gradual y lo que hace es que reconecta esta parte de tu cerebro, la parte frontal de tu cerebro, que es la que te ayuda a hacer los juicios cognitivos saludables. Y en un trauma, te lo voy a explicar de esta forma. En un trauma, por ejemplo, todo esto es tu sistema nervioso. ¿Sí? Esta parte de acá, esto de aquí, que está conectado con esto, es el frontal. ¿Ya? Cuando existe un trauma, esta parte del frontal se desconecta de esta que es la amígdala, ¿ya? O nuestro cerebro primitivo. Entonces, un trauma es como que, no pasa así, claro, pero es como que hiciéramos esto. Entonces, por medio del tapping, se busca que estas áreas frontales vuelvan a reconectarse con nuestra amígdala y nuestro cerebro primitivo para que puedan tener otra vez el funcionamiento normal. ¿Ya? Porque estando juntos, entonces pueden funcionar normalmente. Si están desconectados, solo esta parte de la amígdala va a funcionar y ahí es donde todas nuestras emociones van a empezar a surgir y ahí es donde va a surgir toda esta ansiedad, todo este miedo, que puede ser que no tenga una razón lógica para estar allí o para estar de alguna forma o para que nosotros estemos de alguna forma viviendo ese miedo o ese temor o ese terror en ese momento, en esta situación traumática. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la presentación para esta semana. Quiero que le pongas especial atención a las teorías y quiero que les pongas especial atención a las técnicas para que tú puedas hacer la tarea esta semana y que tú también puedas llegar a desarrollar tus propias técnicas para el tratamiento del estrés postraumático o el trauma o por medio de el tratamiento cognitivo conductual.